Bien, vamos con una conversación con nuestro invitado de esta mañana. Está con nosotros Gerardo Tábara, secretario general de la organización Transparencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, un gusto. Por estar aquí en TV Perú. Bueno, estamos a pocos días en realidad del proceso electoral municipal, regional en nuestro país. Ya hay una gran expectativa, sin duda, en todo el país, pero lo que llama la atención es que hay muchas personas que todavía no tienen decidido su voto, es decir, el nivel de preferencias y las encuestas, este simulacro de votación que se ha publicado hoy en el diario El Comercio, por ejemplo, reflejan que 14, 15%, 17%, digamos, es el nivel de aceptación con el que podríamos tener un nuevo alcalde a partir de enero de este año. Sí, sin duda es un panorama no el mejor para un proceso electoral. Tenemos 113.000 candidatos, es una cantidad inmensa. Hace 4 años tuvimos 105.000, eso se ha incrementado ahora. Solo en Lima son 20 candidatos, pero la situación se repite a nivel de regiones y provincias. Y la campaña ha estado bastante opacada por, yo diría, varios factores. Uno de ellos es, sin duda, acontecimientos políticos nacionales que todavía vivimos, los destapes de corrupción a nivel del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación, la propuesta de reforma constitucional, el debate de cuestión de confianza, pulseo, si se quiere, entre el Legislativo y el Ejecutivo, la convocatoria de referéndum que se nos viene. Todo eso han competido, si se quiere, con el proceso electoral como noticia. Pero al mismo tiempo, creo que la población ha sido perceptiva en el sentido de no hay un esfuerzo suficiente de la mayoría de candidatos de hacer una campaña que explique sus propuestas, que convenza sobre sus propuestas. Nosotros hemos revisado los planes de gobierno de todos los candidatos a gobernador regional y a alcalde de Lima Metropolitana, ¿Ya? en 7 temas muy importantes. Y encontramos vacíos significativos. No vamos a calificar cuál plan es mejor que el otro. Eso lo tiene que hacer cada persona antes de votar. Pero sí es significativo encontrar que hay espacios donde uno tiene que poner no hay propuesta. No hay propuesta, no hay propuesta. O sea, podríamos entender que lo que están haciendo al momento de presentar sus planes es una especie de vamos a cumplir con lo que la norma nos exige, pero en realidad sí, o no en termina siendo un compromiso real de ellos. Exactamente, en algunos casos hay plagios y en otros casos el político no ha sido capaz todavía de entender qué es lo que la población necesita. Te pongo 2 ejemplos. Cuando se discute seguridad ciudadana en ciudades como Lima o Trujillo, se piensa que la inseguridad afecta a todos por igual. Y no se distingue que las mujeres son particularmente afectadas por la inseguridad ciudadana. De ahí tantos problemas de violencia de género, de acoso callejero y demás. Y sobre eso no encuentra uno un desagregado, una distinción en los planes de gobierno de los candidatos a alcaldías o a gobierno regional. Ahora, por otro lado, algunos candidatos ofrecen medidas que les correspondería al Ministerio del Interior más que a la competencia municipal. Sí, exactamente, proponen cosas que no van a poder hacer, porque son efectivamente que corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores o al Ministerio Público, etcétera, o al Ministerio del Interior. O al Ministerio de Educación, por ejemplo, que hasta ofrecen cambiar la currícula escolar en algunas regiones. O ofrecen regionalizar la policía, por ejemplo. Vas y miras los planes de gobierno de los candidatos a gobernador regional de Piura y buscas la parte referida a reconstrucción, a 1 año y medio del Niño Costero, y encuentras que varios partidos no tienen una sola línea sobre reconstrucción. Es justo el problema en que van a tener que enfrentar una vez que asuman la responsabilidad. O en gestión de riesgos, para prevenir los efectos de un futuro fenómeno del niño, ¿no? Entonces yo creo que esto motiva a que la población se sienta un poco entusiasmada,
y que haya un amplio porcentaje de personas que aún no deciden por quién votar, ¿no? Ahora, y esto es particular porque la aceptación, o al menos la valoración que hacen los ciudadanos respecto de los políticos es negativa, es terrible en nuestro país, es mínima. Sin duda, sin duda. Sin embargo, hay un incremento de participación de candidatos. ¿Cómo se explica? Y además, son muy pocos los que tienen una significativa mayoría, una significativa aprobación ciudadana. Sí, lo que pasa además es que muchos de estos candidatos no tienen pertenencia a la organización política por la cual postulan, y porque hay también partidos políticos que son simplemente un vientre de alquiler, como se dice, un membrete, una fachada, que para mantener alguna vigencia negocian su inscripción con algún candidato. ¿Cuántos de los candidatos en Lima Metropolitana, por ejemplo, son militantes del partido político por el cual postulan? ¿Cuántos, si quieres mirar, los 5 que van punteros, fíjate cuáles de que ellos? la sociedad pueda identificarlos realmente, ¿no? Claro. Claro, él siempre ha sido un representante de Exactamente. tal partido, son muy poquitos. Por eso ¿no? es que en algunos reportajes que hace en la prensa, le dicen a la persona, al ciudadano, ¿usted por qué va a votar? Por fulano de tal. ¿Cuál es su símbolo? Ah, no lo sé. No lo tiene claro. Porque no hay una identificación entre la persona y el símbolo. El problema no es que en la cédula se ponga la foto. El problema de fondo es que están postulando personas que no necesariamente tienen una vinculación con la organización política a la cual representa. Entonces proliferan, tenemos 23 partidos políticos inscritos, casi 180 movimientos regionales inscritos a nivel nacional, y entonces proliferan las Que candidaturas, parecen ¿no? que se organizan solamente para el proceso electoral, porque muchos casos. probablemente una vez que asuman la responsabilidad se desliguen del partido que los llevó. Sin dudas. De los movimientos regionales hay algunos que perduran desde hace 3 o 4 procesos, pero la mayoría surgen y desaparecen en cada elección. O son O si son desmembramientos de invitados que partidos. terminan siendo elegidos, se desligan, a pesar de que Sí. permanezca el movimiento, pero ya no hay una relación, un trabajo conjunto. Exactamente, algunos son militantes de un partido político que forman aparte un movimiento regional y postulan por el movimiento regional y no por el partido, porque a lo mejor el partido decidió no competir en estas elecciones, por disputas internas o por alguna estrategia para guardarse, digamos, para la elección de 2021. Ahora, en Lima están pasando cosas que llaman mucho la atención. Estamos ya a pocos días, en realidad, de las elecciones. Tenemos cuestionamientos respecto de la inscripción de un partido, en este caso de Podemos Perú, por supuestamente firmas que están siendo cuestionadas. Situación muy delicada. sin Y que duda. probablemente no tengamos un pronunciamiento en esta semana que queda para las elecciones. Pero ¿qué pasa si después la Fiscalía, porque la Fiscalía está investigando el caso ya hace algún tiempo, determina que fue un proceso de inscripción indebido y resulta que el alcalde podría ser elegido, porque es uno de los que tiene mayores preferencias en ese sentido? ¿Eso deslegitima su elección? Yo creo que sí, sin duda, porque este caso es, por ejemplo, el de un candidato, digamos, ese señor Urresti, que postula por el partido Podemos por el Perú. Él no es militante del partido Podemos por el Perú y dice, claro, este tema de las firmas y la inscripción no es un tema mío, yo soy invitado. ¿Usted acepta ser invitado de un partido que supuestamente cometió irregularidades al inscribirse? Primera pregunta. Y luego, las irregularidades en inscripción de Podemos por el Perú determinaron la salida del señor Castillo Mesa como jefe de OMPE, pero no han tenido ninguna repercusión sobre el partido político. Resulta irónico, ¿verdad? Que caiga el jefe de OMPE, pero el partido sigue compitiendo. Y antes de irse, el señor Castillo Mesa anunció que realizaría una nueva verificación de las firmas que presentó Podemos. No tenemos noticias de lo que se haya producido, no sabemos si esa oferta que hizo el señor Castillo Mesa se podía cumplir o no se podía cumplir. Y han pasado varios meses de esto. Entonces sí estamos ante una situación en la cual, de determinarse que hubo falsificación de firmas, la Fiscalía de la Nación, tendrá que operar también, pero por supuesto el Jurado Nacional de Elecciones, que es el que lleva el registro de partidos políticos, Lo más tiene que probable tomar una es que decisión. en esta semana no haya una decisión. Es muy difícil que Es en muy estos difícil. próximos días Sin haya. embargo, si la decisión se da después de ya la conclusión de las elecciones, ¿podría inhabilitar el proceso electoral? Hay un vacío en la ley. La ley no se ha No- puesto no ante una especifica esos situación de casos. ese tipo, ¿no? La ley no se ha puesto
no ha puesto como una causal de exclusión el que descubras que el partido falseó. Pero sin duda, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, llegado el momento, tendría que tomar una decisión al respecto. Ahora, hay otro caso. Estamos hablando del otro candidato que también es importante, Renzo Rayardo, que también creo que están con empate técnico ambos. Hay un candidato en Villa María del Triunfo, que es Guido Íñigo Peralta, alcalde de Villa El Salvador, Sí. que estaba postulando porque el jurado le ha denegado la posibilidad de postular. En consecuencia, no es candidato. Sin embargo, él sigue haciendo campaña como candidato a Villa María del Triunfo. ¿Es eso válido? No, no es válido. No es válido. Lo que está haciendo el señor Íñigo es engañar a la población. Es engañar a la población. Yo no puedo andar por allí diciéndole, oiga, soy candidato, voten por mí, ¿no? Él dice que todavía ha presentado un recurso, ya no hay posibilidad. No, la última palabra ya la dio el jurado y la ha de que denegado. los recursos sean atendidos. Estamos a prácticamente una semana de las elecciones. Ahora, lo que llama la atención es que el señor Rayardo participa con él y hace campaña con él, sabiendo que él no forma parte de eso. Bueno, uno puede mirar en todos los candidatos algunas prácticas de campaña que no son las más saludables, ¿verdad? Esta es una, y hay muchas más: los insultos, las ofensas, las agresiones, las expresiones misóginas, xenófobas, racistas, que uno encuentra por todas partes, las dádivas, la entrega de kilos de arroz que se denuncia en varios lugares. Que está prohibido, y aunque no estuviera prohibido por la ley, no es, digamos, lo más ético pretender comprar el voto de una persona aprovechándome de su necesidad. O ofreciéndole un beneficio a cambio, ¿no? Un beneficio que puede ser un kilo de arroz o una gorra. En un momento un candidato le ofrecía 500 soles a los que voten por él. Si es que y ese candidato, recordemos, fue Waldo Ríos, ganó la elección. Hoy está preso. Y hoy está preso. Hoy está preso. Ahora, no quiero dejar de tocar otro tema que también es importante, que tiene que ver con la decisión que se ha tomado en la Comisión Permanente en el Congreso de retornar a la bicameralidad. El presidente de la República, en su propuesta, dice 130 congresistas, ¿no?, entre senadores y diputados. Lo aprobado ayer propone 180 congresistas, sin afectación del presupuesto. Pero allí hay primero su comentario en ese sentido. ¿Qué opina usted de esta nueva propuesta? Pues una nueva propuesta modificada a la que el presidente ha hecho. Bueno, entiendo que es el consenso al cual han llegado las bancadas, establecer esta cantidad. La figura de algunos propusieron que no se señale cantidad. Yo creo que eso hubiera sido peor, muy mal visto para la población, ir a un referéndum sin saber cuántos senadores o cuántos diputados se iba a tener. Iba a generar mucha confusión en un momento como el actual, ¿no? Es verdad que 130 parlamentarios es poco para un país de 23 millones de electores como el Perú. Uruguay tiene más y tiene menos electores que el Perú. Si es que se garantiza que esto no va a suponer un incremento de los costos, pero además, si es que se toma a nivel de reestructuración del Parlamento y del reglamento del Parlamento medidas que garanticen que va a funcionar mejor, creo que se puede saludar, se podría entender, porque uno puede tener un pésimo Parlamento con 130 congresistas como ahora, o con 180, o con 260 como era antes. O con 50. O con 50, o con 500. El tema del número no es lo único para saber si el Parlamento va a funcionar bien o no. Por eso es que hay un tema que Transparencia insiste e insistiremos hasta cuanto sea posible. Hay que exigir que los parlamentarios, diputados, senadores o simplemente congresistas presenten una declaración jurada de intereses. Porque uno de los problemas que tiene la política peruana es el conflicto de intereses. La gente percibe, y muchas veces con justificada razón, que hay algún congresista que más que hablar a nombre de su región, está hablando a nombre de alguna asociación a la que representa, algún gremio empresarial, alguna universidad, algún grupo de interés. Algún grupo económico que logra o que tiene una cercanía con ellos, ¿no? Económico, profesional, asociativo, de lo que fuere, y entonces se hace un lobby escondido. Ese es un conflicto de intereses que ocurre también a nivel de gobierno ejecutivo. La manera de prevenir eso es que
los funcionarios presenten una declaración jurada de intereses en la cual digan con claridad durante los últimos 5 años. La transparencia es lo que tendría que ayudarnos la transparencia es el a garantizar antídoto, un comportamiento ético. es el antídoto más importante contra la corrupción. Ahora, dentro de estas modificaciones hay un indicador, porque la gran preocupación es respecto del presupuesto. Si van a haber más parlamentarios, significa que el presupuesto del Congreso se va a incrementar, y ellos están proponiendo que el presupuesto no supere al 0.45% del presupuesto general de la República. Sí. Pero el presupuesto general de la República crece todos los años. Hoy, claro, respecto del 2019 respecto del 2018, se incrementa en 6%. Eso significa que el próximo año automáticamente subiría el 6% del presupuesto para el Congreso. Sí, hay que mirar hacerlo. Hay que mirar con detalle, porque además entiendo que esa disposición transitoria que se ha puesto establece que para el primer periodo legislativo es que sería 0.45%. ¿Y qué pasa después? Lo cierto es que hoy en el Congreso hay una excesiva, hay cantidad de trabajadores que, digamos, no corresponde con la productividad del Congreso. Sí creo que es posible que un Congreso de 180 funcione con el presupuesto que hoy se tiene y con la cantidad de trabajadores que hoy se tiene. Pero ahí también tenemos que hacer posteriormente una modificación. No podemos tener tantos trabajadores de confianza política, digamos. Necesitamos profesionalizar más el servicio parlamentario y la organización parlamentaria. Es decir, que los asesores de los congresistas y de las bancadas sean un personal de planta, un personal profesionalizado y no simplemente un personal de confianza del congresista. Hay que separar el servicio parlamentario del servicio administrativo también, para evitar una serie de situaciones. Simplemente para darle cuenta a nuestros televidentes, en el año 2013, es decir, 5 años atrás, el presupuesto del Congreso de la República era de 475 millones de soles. En el 2015 subió a 517 en 2 años, bueno, podría entenderse. Pero hoy, el 2018, es de 709 millones de soles. Y si se aprueba este porcentaje en función al presupuesto general de la República, sería la única institución que tendría un porcentaje asignado del presupuesto general de la República. Sí. El Ministerio Público, el Poder Judicial, han venido exigiendo que se les designe un 1% del presupuesto para su trabajo, por ejemplo, y hasta ahora no se lo han aceptado. Esta sería la única excepción. Sí. Habría que mirarlo con detenimiento. Yo creo que hay que mirarlo con detenimiento. Yo creo que en el pleno del Congreso de esta semana habrá que discutir eso. Habrá que discutir el tema de declaración jurada de intereses, y hay que discutir otro tema que es muy importante, que es la representación de mujeres en las listas de candidatos, que fue también una propuesta del Poder Ejecutivo para establecer mitad hombres y mitad mujeres en las listas de candidatos. Es decir, creo que esta semana vamos a tener discusiones en el Congreso a las cuales hay que prestarle muchísima atención. Esto va a ir al Pleno del Congreso. Y luego está pendiente el tema de la reelección o no de congresistas, que también debería ser aprobado en la Comisión de Constitución y en el Pleno del Congreso. Esta semana, de todas maneras, para poder ir al referéndum del 9 de diciembre y finalmente todos tomemos la decisión. De acuerdo. Finalmente, aquí lo que se está jugando es la posibilidad de que participemos todos los peruanos y peruanas el 9 de diciembre, en un referéndum para decidir si lo que ahora está aprobando el Congreso nos parece bien o no. Y la información debida, además, en los 60 días de campaña. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bien, ha sido Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, conversando con nosotros.